La primera parte que vimos en la clase online, decíamos de que lo más difícil era la prescripción. Ya tenemos claro que tiene que ser individualizada, diferente para cada uno, en el mundo de lo ideal, por supuesto, y que para prescribir yo siempre lo homologo a un medicamento. Entonces, un medicamento yo tengo que prescribir por cuánto tiempo lo va a tomar, qué intensidad, los miligramos, cuántas veces al día, etc. ¿No es cierto? Y el ejercicio también se prescribe de una manera similar. Sin embargo, es fácil decir, mire, va a hacer ejercicio por 6 meses o va a hacer 3 veces a la semana, eso es fácil, pero prescribir intensidad es complejo. ¿Ya? Prescribir intensidad es ejercicio. Entonces, la clase pasada vimos de que había formas para poder prescribir intensidad y es objetivar. Nosotros vamos a hacer un trabajo que no es algoritmo, sino que es un trabajo científico objetivo donde vamos a definir una intensidad que podamos medir. ¿Ya? Que podamos decirle a esta persona vamos a trabajar esta intensidad y en un mes más a esta otra intensidad. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de... Y había formas de medir de una y otra. Una es a través de la frecuencia cardíaca, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, la frecuencia cardíaca se podía medir a través de la frecuencia cardíaca máxima o a través de la frecuencia cardíaca receptor. Pero no es tan simple como eso. También podemos medir la intensidad o disminuir la intensidad en función del VO2 máximo. Entonces ya no voy a decir, voy a trabajar a un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, sino que ahora voy a trabajar a un porcentaje en función del VO2 máximo. Por lo tanto, lo primero que tengo que, el primer dato que tengo que tener de ese paciente es cuál es su VO2 máximo. Un test para determinar el VO2 máximo. ¿Cuál es? Una beta. ¿Está bien? 6 minutos. Cualquiera. Lo que yo necesito para poder prescribir en función del VO2 máximo es hacer un test. Incluso hay test que son teóricos. Ni siquiera necesito hacer ejercicio, pero no son tan fidedignos ni tan confiables como los que hacen ustedes. ¿Ya? Entonces, yo podría utilizar también para prescribir ejercicio el VO2 máximo. Al igual que la frecuencia cardíaca de reserva, y a diferencia de la frecuencia cardíaca máxima que tenía definido los objetivos que yo iba a perseguir, si quería estar en la zona de seguridad, tenía que trabajar entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, si quería trabajar aeróbico, si quería bajar de peso, la frecuencia cardíaca máxima da objetivos definidos. En cambio, la frecuencia cardíaca de reserva, y en este caso el VO2 máximo y todos los demás, no lo guía tanto, ¿ya? Al que va a prescribir ejercicio, sino que le da alguna suerte de libertad de definición a quien va a prescribir. Entonces simplemente le dice, usted tiene que definir si su paciente lo va a trabajar a una intensidad baja, media o alta. Simplemente eso, ¿ya? Y yo soy responsable de tomar la decisión si a cuál de esas voy a trabajar. Y por supuesto voy a tomar características como si es una persona sedentaria, si es añosa, si es obeso, voy a preferir quizás partir por el bajo. Si una persona muy entrenada, voy a trabajar con el medio, y si es deportista con el alto, ¿ya? Entonces, esas van a ser las características que me van a permitir definir en cuál de los niveles voy a trabajar yo como terapeuta. En todos los casos que yo prescribo ejercicio, que sea en función de la frecuencia cardíaca o en función del VO2 máximo, yo voy a definir siempre un rango, ¿ya? Porque nunca voy a poder estar en una medida específica, siempre lo voy a tener que medir en un rango. La idea es que yo no me salga de ese rango según la prescripción que define. Entonces, los niveles bajo, medio y alto definen rangos, ¿ya? Y le ponen nombre a cada uno de los elementos que constituyen ese rango. En este caso, acá dice que puede ser porque copié el test, pero en este caso sería el VO2 máximo, el mínimo y el de entrenamiento, ¿ya? Entonces sería el techo, porque sería el lugar más alto, o sea, el 75% del VO2 máximo sería el punto más alto en el que yo voy a trabajar. El piso sería el 40% del VO2 máximo y la frecuencia cardíaca de entrenamiento siempre va más o menos en la mitad entre piso y techo. ¿Ya? En el caso de todos los entrenamientos, si yo prescribo no en función del VO2, sino en función de la frecuencia cardíaca, también digo un techo, que es el límite máximo, un piso, que es el límite mismo, y una alta entre medio, que es la frecuencia de entrenamiento, que es la que yo le digo al paciente que tiene que trabajar, y no puede subir más allá de ni bajar más allá de. ¿Ya? Entonces, VO2, yo defino primero cuál es mi VO2 máximo y voy a trabajar a porcentaje de ese VO2 máximo, ¿sí? Y voy a definir si voy a trabajar
través de un test, el VO2 máximo, y luego lo que voy a hacer y por qué voy a meter a otro personaje, que son los MED, que son súper importantes porque me van a dar la llave de entrada a que yo pueda homologar el trabajo tanto de la frecuencia cardíaca como del VO2, lo pueda pasar en kilocalorías. ¿Ya? Entonces voy a conocer a los MED, que son índices metabólicos, son equivalentes metabólicos, y esa unidad que es la cantidad de energía que consume el individuo en oxígeno cuando está en situación de reposo. Ustedes en este rato están consumiendo, hay un estándar, 3,5 ml de oxígeno por kilogramo de peso por minuto de oxígeno, que es diferente al metabolismo basal. El metabolismo basal tiene que ver con calorías de consumo diario, ¿ya? Cada persona tiene un metabolismo basal diferente, pero se estandariza que el de las mujeres generalmente es más bajo que el de los hombres, porque los hombres tienen mayor masa muscular y eso hace que se queme más calorías. La envergadura del hombre es mayor también. Hay ciertas características que no son así exactas, porque hay algunas mujeres que tienen una envergadura mayor y hombres que tienen envergadura menor. Ya, pero en términos generales, los metabolismos basales, o sea, el gasto calórico diario de una persona, ¿no es cierto?, está estandarizado. En los hombres, 1800 kilocalorías y en las mujeres, 1300, 1500 calorías. ¿Ya? Pero esto, acá estoy hablando no de calorías, sino que estoy hablando de consumo de oxígeno. Entonces, si cada uno quiere saber de manera estandarizada cuánto consume de oxígeno estando sentado como está ahora, lo que tiene que hacer es multiplicarlo por su peso, ¿no es cierto? Y va a saber cuánto ml de oxígeno usted consume por minuto estando en esa posición, en esa situación. ¿Ya? Entonces, tenemos los MED, los 3,5 ml kilogramos por minuto, y este es un estándar y los MED vamos a darle ese número y va a ser para siempre así ese número. ¿Ya? Ahora, es una estandarización porque si yo voy, hay equipos para medir metabolismo basal, si yo voy y con un equipo le mido a cada uno el metabolismo basal, no le va a dar lo mismo que da en la multiplicación de 3,5 por su peso, pero da similar, ¿ya? Por eso que se estandarizó ese número y se definió así. Sin embargo, cada uno podría saber con exactitud cuántos ml de oxígeno consume estando en reposo por kilogramo de peso por minuto. Bueno, entonces, por ejemplo, porque no sé si han visto ustedes los libros que definen ejercicio, como por ejemplo andar en bicicleta, que uno gasta tantas calorías por, no sé, por hora, por minuto. Y también se ha definido los diferentes ejercicios en función de los métodos, o sea, de cuánto consume de oxígeno en relación al ejercicio definido. Entonces, una persona que está haciendo ejercicio con una intensidad de 10 MED significa que está aplicando una energía 10 veces superior a lo que tendría en reposo, ¿no es cierto? Porque 10 MED debería multiplicar los 3,5 por 10, ¿no es cierto? Y eso multiplicarlo por mi peso, y eso es lo que yo voy a gastar haciendo un ejercicio de 10 MED. 10 veces lo que consumiría de oxígeno si yo estuviera en reposo. Estas diapos están arriba ya, porque las subí en una sola clase con la clase que hice online, está arriba en ese libro. Entonces, ¿por qué es importante que yo mida ¿por qué es importante que yo utilice los MED? Porque no es para complicarle más la vida, ¿no? Sino que para poder pasar a kilocalorías yo necesito usar los MED. Y yo tengo la relación entre un volumen de oxígeno cualquiera. Si yo lo divido por 3,5 me va a estar definido ese mismo volumen en MEDs. 1, 2, 3, 4. Cuando yo prescribo en función de la frecuencia cardíaca máxima, se acuerdan que el único parámetro que yo recogía de la persona era la edad. Y eso definía de que entonces todas las prescripciones para las personas de la misma edad serían iguales. Y eso no es así, porque tengo personas que tienen la misma edad, pero tienen diferentes condiciones, patología, etc. Después vimos que la otra forma de prescribir en función de la frecuencia cardíaca era a través de la frecuencia cardíaca de receta. Y esa era mejor porque incorporaba un parámetro que era un poco más personal,
significa que soy sedentario, ¿ya? Porque mi corazón es más delgado, mis paredes, ya no estoy delgada. Y en cambio, cuando yo prescribo en función del VO2 máximo, también me da una situación más particular, porque recuerden que para prescribir en función del VO2 máximo, yo necesito hacer un test para calcular el VO2 máximo, a menos que lo saque de otro. Pero lo ideal es hacer un test. Y cuando yo hago un test, también el resultado del test dice algo de mi condición física. Por lo tanto, también es más cercano prescribir en función del VO2 máximo, ¿ya? Y lo otro bueno de trabajar con el VO2 es que yo puedo dividirlo por 3,5 y pasarlo a MET, y luego vamos a ver ahora cómo de MET paso a kilocalorías. Entonces, esta es la clave, que un MET equivale a 1 kilocaloría de peso por hora. 1 kilocaloría de peso por hora. Ese es el equivalente de un MET. Ya, entonces, ejemplo. Un adulto para un adulto es aproximadamente 1 caloría por cada kilo de peso corporal por hora. Por ejemplo, un adulto que pese 75 kilos quemará aproximadamente 75 calorías por hora si está sentado, porque recuérdense que cuando estoy sentado es un MET, cuando estoy en reposo. Y si dice que un MET es igual a 1 kilocaloría, y si yo lo multiplico por el peso, porque recuerdo que los MET eran ml de oxígeno por kilogramo de peso por minuto, entonces si yo multiplico en 1 kilocaloría y lo multiplico, 1 caloría es un MET, y lo multiplico por mi peso, que es 75 kilos, entonces voy a decir que gasto 75 kilocalorías por hora, que es la definición anterior, ¿no es cierto? 1 kilocaloría de kilo peso por hora, multipliqué por 75, si estoy sentado. Si estoy en reposo, acá se hizo el ejercicio. Multipliqué mi peso, ¿no es cierto?, por el MET, y como un MET es igual a 1 kilocaloría, esto significa que gasto 75 kilocalorías. Entonces, yo podría decir que cuando estoy sentado, gasto 3,5 ml kilogramo minuto, y gasto, si peso 75 kilos, y gasto 75 kilocalorías por hora. Si estoy sentado. Entonces, me permite relacionar volumen de oxígeno con calorías. ¿Vamos bien? Ejemplo, como les dije antes, hay algunas actividades que no están asociadas a cuando yo las realizo qué gasto calórico tengo, sino que las asimilo a METs, o sea, a volúmenes de oxígeno que yo consumo. Entonces, si yo para caminar dice que yo gasto 2,5 METs, ¿ya? Y un MET es igual a 3,5 ml kilogramo minuto. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico, si esos 3,5 lo multiplico por mi peso y además lo multiplico por 2,5, voy a saber cuánto voy a gastar en esa actividad. Bien. También yo podría prescribir, no solo en función de la frecuencia cardíaca, en función del VO2 máximo, también podría prescribir en función de los MET y decir, ya, esta señora no va a trabajar ni al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, ni al 50% del VO2 máximo, va a trabajar a 10 MET, se me ocurrió, a 10 MET, ¿ya? Entonces yo también podría definir, ¿no es cierto?, a una cantidad de MET que trabaja este individuo. Ahora los MET siempre van asociados al VO2 máximo. Por lo tanto, si yo hice mi test de VO2 máximo y dije que tenía 35 ml kilogramo minuto, ese era mi resultado, entonces yo voy a asociar ese VO2 máximo que yo obtuve a cuántos MET equivale. ¿A cuántos MET equivale? ¿A cuánto me equivale? 35 ml kilogramo minuto a 10 MET, ¿sí? Porque un MET son 3,5, y si yo hice 35, si lo divido por 3,5 me da 10. 35 ml kilogramo minuto dividido por 3,5 ml kilogramo minuto es 10, ¿sí? ¿Me sigue? 10. Entonces yo voy a decir, yo que hice el test de naveta y mi resultado fue de 35 ml kilogramo minuto, es lo mismo que decir mi resultado fueron 10 MET. Es lo mismo, ¿sí? Ya. Cuando yo entonces, voy a decir que voy
soy súper deportista, entonces yo tengo 10 MED y yo voy a decir que voy a trabajar en un porcentaje alto, olviden la frecuencia, en este caso estamos hablando de MED. Entonces digo que voy a trabajar entre el 70 y el 90 con una frecuencia de entrenamiento del 80. Si yo dije que eran 10 MED el máximo, que es equivalente a mi VO2 máximo, debería de trabajar como piso 7 MED, que es hasta el 30% de 10, como techo 9 MED y como frecuencia o como entrenamiento de MED, nivel de entrenamiento de MED, 8 MED. ¿Me sigue? Porque yo dije que el VO2 máximo era 35 mg/min, si lo dividía porque es como 5 mg/min, me daba 10, por lo tanto mis 10 MED son equivalentes a mi VO2 máximo. Si yo trabajo a un porcentaje de mis MED máximos, si trabajo entre el 90 y el 70, el 90% de 10 es 9, el 70% de 10 es 7, el 80% de 10 es 8, por lo tanto, así van a estar definidos mis rangos de trabajo a través de los MED. Y por último, ahí está el ejercicio. Ahí no puse ahí el alto, puse otro. El bajo. Ahí puse el bajo. Entonces, si yo, estos son mi valor de VO2 máximo y busco el equivalente en MED, entonces lo divido por 3,5 ml kilogramos minuto, me da 10, y el 40% de 10, 4, el 60% de 10, 6, el 75% de 10, 7,5. Entonces voy a prescribir un rango de MEDs de trabajo. ¿Ya? Finalmente, también, no solamente puedo prescribir a través de la frecuencia cardíaca, a través del VO2 máximo, a través de los MED, sino que también puedo echar mano a otra forma de medir, que si bien en un comienzo o al principio la escala de Bohr fue definida para que yo entendiera cómo cada una de las personas a las cuales yo le estaba administrando el medicamento que era el ejercicio, cómo esa persona lo estaba percibiendo, porque yo puedo prescribir una intensidad, la misma intensidad para todos, sin embargo cada uno la va a sentir diferente, ¿ya? Y para yo poder saber objetivamente cómo cada uno lo percibe, se creó la escala de Bohr, ¿ya? Y la escala de Bohr son dos, la original, que es del 1 al 20, y la modificada del 0 al 10, ¿ya? Y que relaciona un puntaje con un concepto. Entonces, si yo le hago a un paciente trabajar, por ejemplo, a un 50% de la frecuencia cardíaca máxima, yo sé cuánto le prescribí, pero ahora quiero saber cómo él está recibiendo esa prescripción. Y podría todos hacerlos trabajar al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, sin embargo, cuando yo los evalúo en la escala de Bohr, cada uno de ustedes, uno va a decir que está sintiendo nivel 2 el ejercicio y otro puede decir que está sintiendo nivel 8, porque depende de la condición física de cada uno, ¿ya? Entonces, esta escala es un feedback que yo aprovecho para poder saber esa prescripción cómo la está recibiendo. Pero también puedo aprovecharme de esta escala de Bohr y decir, mire, lo que usted va a hacer es que va a hacer ejercicio, y usted cuando está haciendo ejercicio va a tener que sentir que el ejercicio es duro o algo duro. Y es lo que yo entiendo por ejercicio duro o algo duro, ¿ya? Por lo tanto, esa persona va a tener que entrenar manteniendo ese rango de concepto. O mire, usted va a trabajar, va a hacer ejercicio cualquiera, andar en bicicleta, nadar, hacer aeróbica, bailar, lo que sea, pero usted se va a mantener en el rango 8 y 10. Significa que en todo momento del ejercicio usted va a tener que tener una percepción o sentir que el ejercicio está muy duro o muy duro. O sea, va a ser un ejercicio importante, ¿no es cierto? Hay una tabla que relaciona además esto con la frecuencia cardíaca. Después se la voy a mostrar. ¿Estamos bien? ¿Acá? La escala de Bohr nos dice cómo estoy percibiendo el ejercicio, pero los estudiosos se dieron cuenta que la percepción del ejercicio al principio se relacionaba solamente con una percepción central, ¿ya? Y quería decir, tan cansado me siento, entonces ahí le doy un puntaje a la escala de Bohr. Pero en el caso, como cada vez están ganando
la percepción del ejercicio duro, muy duro, no tenía relación con características centrales cardiorrespiratorias, sino que muchas veces tenía relación con características periféricas, las miembros inferiores. El paciente podía seguir haciendo más ejercicio, pero sus piernas ya no le daban más, ¿ya? El adulto mayor tiene sarcopenia, tiene debilidad muscular, por lo tanto, el paciente, la percepción que relacionaba la escala de Borg no era por un cansancio central cardiorrespiratorio, sino que era un cansancio muscular, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay dos formas de percibir el ejercicio, ¿ya? Una percepción central que se relaciona con el sistema cardiorrespiratorio y una percepción periférica que tiene que ver con los miembros inferiores, principalmente que todos los ejercicios se hacen con deambulación y de pie. Bien. Ya. ¿Por qué no dejamos prescribiendo ejercicio con la pura frecuencia cardíaca ya de suficiente complejidad? ¿Para qué le pusimos más complejidad poniendo el volumen de oxígeno? ¿Ya? Simplemente porque yo cuando prescribo no solamente voy a prescribir una intensidad del ejercicio dependiendo de las características del paciente, sino que esta prescripción de ejercicio cuando la asocio y la relaciono a un volumen de oxígeno me permite definir kilocalorías que yo voy a quemar por efecto de ese ejercicio, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Existe un cuadro antiguo bueno, pero lo saqué de ese libro, ¿no es cierto?, que relaciona porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima con porcentaje del VO2 máximo. Y esta es la llave maestra que me permite pasar de cualquier porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima a homologarlo a un volumen de oxígeno, en este caso asociado al VO2 máximo, ¿ya? Y entonces ahora yo puedo definir, ya, usted va a trabajar entre 100 y 120 latidos por minuto. Usted va a trabajar entre 100 y 120 latidos por minuto. Y entonces yo puedo saber, cuando trabajo entre 100 y 120 latidos por minuto, estoy trabajando un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, ¿o no? ¿Cómo sé a qué porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima estoy trabajando si trabajo entre 100 y 120 latidos por minuto? Primero tengo que sacar la frecuencia cardíaca máxima. Tengo 20 años, 200 me da edad, 200 es frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? 200 es igual al 100%. 100, ¿a cuánto será igual? Al 50%. ¿Ya? Entonces yo, de cualquier volumen de oxígeno, teniendo clara mi frecuencia cardíaca máxima, puedo definir a qué porcentaje corresponde de la frecuencia cardíaca máxima. Por lo tanto, puedo entrar a cualquiera de estos, ¿sí? Y cuando entro a cualquiera de estos, si yo no me quedo justo 100, 90, 80, sino que me quedo entre medio, vamos a hacer un cálculo así a dedo, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es meterlo en la ecuación de la recta, que va a ser una complejidad mayor. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, ya si me dio 95, entonces calculo a qué número me corresponde y cuántos números hay entre el 83 y el 100, y es la mitad. ¿Ya? Y así voy a relacionar el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima al porcentaje del VO2 máximo. ¿Ya? Igual podría pasar de un VO2 máximo, podría homologarlo y saber a qué frecuencia cardíaca corresponde. Por ejemplo, si yo digo que voy a trabajar al 70% del VO2 máximo, y si yo tenía un VO2 máximo de 40, si yo tenía un VO2 máximo, ¿cuál será la calculadora? Un VO2 máximo de 40, VO2 máximo de 40 por 0.7, 40 mg/min, significa que el 70% de mis 40 mg/min son, ¿cuánto dije? ¿De 40? Son 28 mg/min. ¿Qué es lo que hice? A mi VO2 máximo, que era 40, y lo multiplico por 0.7, entonces encontré el 70%. Significa que cuando yo trabaje el 70% de mi VO2 máximo, va a ser lo mismo que trabaje al 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Si yo tengo 20 años, mi
frecuencia cardíaca máxima es 200, el 80% de 200, 200 por 0.8, es 160. Entonces, cuando yo trabajo el 70% de mi VO2 máximo, voy a trabajar a 160 latidos por minuto. Relaciono volumen de oxígeno con latidos. Y esto me permite pasar de latidos a volúmenes de oxígeno, de ida o de vuelta. Ya, esto me abre el espacio para hacer esa conversión. ¿Vale? Entonces, si yo le prescribo a una persona y le digo, ya, usted va a trabajar entre el 83 y el 70% de la frecuencia, entre el 80 y el 90 de la frecuencia cardíaca máxima, es lo mismo que el volumen de oxígeno que va a gastar o que va a utilizar va a estar entre el 70 y el 83% de su VO2. Tengo que sacarle el VO2 para poder relacionar estos porcentajes a los volúmenes completos. Cuando tenga el VO2 del sujeto. ¿Me siguen o no? ¿O me fui muy regular? Ya. Lo que tengo que tener claro es que para poder hacer esta relación tengo que tener claro qué es lo que es la frecuencia cardíaca máxima, 220 de la edad. Tengo que tener claro cuál es el VO2 máximo, lo tengo que sacar del contexto. ¿Ya? Teniendo eso, tengo que tener claro que la frecuencia cardíaca máxima es el 100%, y aquí estoy trabajando a porcentaje de ese 100%, por lo tanto, ese 100% tendría que buscar, ¿no es cierto?, multiplicarlo para sacar el 90 por 0.9, para sacar el 80 por 0.8, ya. Yo tengo mi 220 menor de edad, ese es mi 100%, y estos son porcentajes de este 100%. Mi VO2 máximo es de 40 mg minuto. Si le saco el porcentaje, y es el 100%, si le saco el 83%, si le saco el 70% de mi VO2 máximo de 40 mg minuto, me va a dar un volumen de oxígeno que voy a poder asociar a un porcentaje de mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Se entiende? Ya. La primera parte de las formas de calcular las dos frecuencias cardíacas que ya vimos la clase pasada, aprovechando que queda un poquito de tiempo. No, voy a mostrarles, voy a avanzar en eso mejor, porque pueden escuchar el audio, está clarito y ver los monitos del PDF. Es que les voy a subir esta semana las que alguna alumna me dijo antes de la prueba, los temas de la exposición. Entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar un tema a cada grupo, los grupos están definidos. Si uno quiere sacar por menos el porcentaje de frecuencia máxima, por ejemplo, con un 30%. Es que 30% es muy poquito, sí, porque el 50% es como el piso. Sí, porque piensa tú que si tú tienes 20 años, ¿tú tienes 20 años? Ya, jóvenes 20. Entonces tu frecuencia cardíaca máxima es 200, ¿no es cierto? Y si trabajas al 50, tú estás trabajando a 100, ¿cuál es tu frecuencia cardíaca en reposo? ¿Te has tomado alguna vez la frecuencia cardíaca en reposo? ¿Cuánto? ¿De cuánto te lo 7 latidos en 10 segundos. En 10 segundos, 7, ya. 70. Sentido que tú estando letita tienes 70 latidos por minuto. Si yo tengo que trabajar al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, te hago trabajar a 100. Súper bajito. 30 más de lo que es tu frecuencia cardíaca sin hacer nada. ¿Ya? Por eso que el 50% es la base. De ahí para arriba. Porque ya de lo otro no hay. Recuérdense que los principios del entrenamiento teníamos que generar un trabajo mayor al habitual, que ni siquiera es el reposo, o sea, ese es el reposo, pero cuando tú estás caminando, cuando estás haciendo tu vida, ya estás arriba de ese reposo. Y yo para producir un impacto y una modificación del entrenamiento CD, tengo que trabajar una intensidad mayor a la habitual, ¿ya? Y para que se produzca una adaptación, yo aquí la tengo el beneficio del ejercicio, ¿ya? ¿Hay más preguntas de esto para cambiarlo? ¿No? ¿Seguro? Ya. Entonces, ya, voy a mostrar, el profesor ha estado avanzando con esto en el laboratorio de física
¿Está claro con los grupos, no? Profe, ¿cuál es el orden según cómo nos notamos los laboratorios? Claro, el primer laboratorio que tiene clase en la semana es el Del miércoles. del miércoles. Ahí en ese grupo está el grupo 1, 2 y 3. Ya, ustedes están y de ese grupo 1, 2 y 3, ustedes eligieron si iban en el primero, en el del medio o en el último. Ya, ustedes son del grupo. Ya. El segundo grupo que tiene clases en la semana viene el grupo 4, 5 y 6. El otro grupo es el 7, 8 y 9, y el otro es el 10, 11 y 12. ¿Vale? Ya. Se lo vamos a mostrar. Qué bueno que esté acá el participante del grupo 1. Dice, ejemplifique la siguiente situación respecto a la prescripción del primer mes de ejercicio, considerando que la intensidad la va a calcular utilizando la frecuencia cardíaca máxima. Esto es lo más fácil, ¿ya? Recuerden que puedo prescribir intensidad en función de la frecuencia cardíaca, en función del VO2, de la OSMED, de la escala de todo lo que escribo hoy día. Pero para la exposición simplemente les voy a pedir a través de la frecuencia cardíaca, o máxima, o de reserva, o del VO2. Ya, voy a llegar hasta ahí. Y todos los ejercicios van a ser así. En el caso del grupo 1, le tocó, como va a ser lo primero que van a exponer, lo más fácil, que es prescribir en relación a la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima? 220, ¿verdad? Ya. Entonces, yo le doy acá una caracterización de su paciente, porque acá esta es como una situación real. Tenemos una persona sedentaria, masculina, que tiene 52 años, que mide 1,65 m, que pesa 92 kilos, que le hicimos el VO2, le calculamos el VO2 máximo con un test y nos dio 25 mg/min, que tiene un metabolismo basal, se lo medimos, de 1800 calorías, y que además la nutricionista le dijo que tenía que mantener una dieta diaria de 1300 calorías. La mayoría de los pacientes son pacientes obesos, sobrepeso o obesos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer con este paciente? ¿Qué vamos a hacer si es un paciente obeso? Primero, lo primero que tengo que hacer es evaluar a este paciente teóricamente. Entonces, si yo, ustedes del grupo 1 aprovechen, saquen en la calculadora y entonces vean el IMC. ¿Cuál será el IMC de este paciente si pesa 92 y mide 1,65? Peso partido por metro al cuadrado. ¿Quién encontró el IMC? ¿Saben cómo calcular el IMC? Sí. ¿Cómo se calcula el IMC? La altura por la edad. La altura por edad. Vendía la altura del peso. Sí, pero la altura por el peso más El la kilo. altura en metros, o sea, 1 punto, por ejemplo, en este caso, 1,65 por 1,65, porque eso era al cuadrado, multiplico 1,65, o porque es en metros. Yo siempre la puedo mirar, porque yo se las tiro siempre la cosa. Acá conmigo tienen que dominar, no saber a la así. Entonces yo no les voy a poner en metros, porque yo quiero complicar la vida, quiero saber si saben. Entonces se lo pongo en centímetros, lo tengo que pasar a metros. Entonces esto es 1,65. 1,65 por 1,65, lo estoy llevando al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 2,72, ¿ya? Eso es el cuadrado, ¿no es cierto?, de la estatura. Luego dice que el IMC es el peso partido por el cuadrado de la estatura. Por lo tanto, 92 dividido en 2,72 es... ¿Cuánto? 33,7. 33,7. ¿Se entiende, no? 92 dividido por 2,72, 33,7. Eso, entonces ahora ustedes tienen que saberse de memoria la definición de estado nutricional según el IMC. ¿Cuánto estaría si tiene 33? ¿En qué categoría? Obesidad. 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 Ya me di cuenta de algo que no se calcula del IMC, pero ya porque eso es lo más básico para poder entender eso. Que no me sé
los rangos de estado nutricional que estoy perdida porque tengo que saber en qué situación está, tengo que saber qué es. Luego dice, ¿cuántos kilos de peso bajará en el primer mes con la prescripción de ejercicio que define usted? Usted va a tener que inventar la prescripción de ejercicio, que lo haga trotar, bailar, todo eso me da lo mismo, lo que haga, me da lo mismo, eso es fácil. Cualquiera dice, ya, trote, salte. Lo que yo quiero saber es que con esa prescripción, ¿cuántas calorías va a gastar? Eso es lo que me interesa, ¿ya? Y entonces, como yo tengo que prescribir la función de la frecuencia cardíaca máxima, yo voy a definir qué porcentaje y qué rango de la frecuencia cardíaca máxima voy a trabajar, ¿ya? Y cada vez que tomo una definición, voy a tener que justificarla. Yo era un señor que tiene 52 años, relativamente joven más o menos, pero es sedentario. Entonces, y el primer mes. ¿Qué rango elijo? La frecuencia cardíaca máxima ni definió el objetivo. ¿Qué rango elijo? ¿Cuánto? ¿Qué rango elijo? Si es obeso, sedentario, primera vez que viene a hacer ejercicio porque es el primer mes. ¿Cuál rango de los objetivos de la frecuencia cardíaca máxima elijo? 50. 50, ¿no? ¿Ah? 50, ¿no? 50 y 60, que era el piso. Porque me tengo que asegurar. Si primera vez que lo conozco, ¿no es cierto? No sé cómo se va a comportar, es sedentario, todo puede pasar. ¿Ya? Por lo tanto, digo 50 y 60. Yo a la exposición voy a estar acá y le voy a decir, ¿y por qué eligió 50 y 60? Entonces usted va a decir, porque es sedentario, prefiero estar en una zona segura, porque no conozco al paciente, por lo tanto, esa va a ser mi definición. Ya definí que voy a trabajar entre el 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Dice, ¿cuántos kilos de peso bajará con la prescripción de ejercicio definida por usted? ¿Estamos bien? Entonces, para poder yo saber cuántos kilos va a bajar, lo primero que tengo que hacer es saber cuántos kilos tiene más. Porque lo que yo quiero, me están todas las preguntas sonadas. Lo que yo quiero es saber qué tanto, primero, si alguien es obeso, está pasado de peso, lo primero que quiero saber es cuántos kilos está pasado. Y yo lo que quiero hacer, mi objetivo siempre va a ser volverlo a un estado normal. O sea, un IMC normal es entre 18,5 y 24,9. Como este es un señor que está obeso, no voy a querer bajarlo a 19, lo va a pasar 2 años. Entonces, voy a llegar al punto más cercano, normal, pero que esté más cerca, al que va a llegar más cerca, entonces yo le pondría 24 o 24,5. Ese es mi ideal. Este señor va a tener que alcanzar un IMC de 24,5 porque ahí ya estoy normal. Pero hoy día tengo un IMC de 33. Entonces, si con 33 peso, ¿cuánto pesaba? Si con 33 dije que pesabas 92 kilos, regla de T simple, ¿cuánto tiene que pesar con 24,5? Hago una regla de T simple, digo si con 92 pesa tanto, ¿cuánto pesa? Mira, o despejo la incógnita y dice, el IMC es igual al peso partido por la talla al cuadrado, tengo el IMC que quiero, 24,5, tengo la estatura, la incógnita y el peso. Paso, el que estábamos dividiendo lo paso multiplicando y calculo cuánto debería pesar este sujeto que pesa 92 kilos, cuánto debería de pesar para lograr un IMC normal y dejar su condición de alterada. Y entonces voy a ver cuánto va a tener que pesar, ¿cómo lo calculo? 66 kilos. 66 kilos y pesa 92, entonces voy a tener que ver cuántos kilos tiene de más. 92 menos 66, me van a salir los kilos que tienen de más. ¿Ya? Dice, caracterización didáctica del paciente según los antecedentes, especificando los kilos de sobrepeso, ya los tenemos, y las kilocalorías equivalentes que debe quemar. Y eso es algo que no le he dicho, eso lo voy a decir la próxima vez. Ya, que para poder quemar 1 kilo de peso, yo necesito quemar una cantidad de calorías exorbitante. Lo voy a contar la próxima semana. Entonces, así ustedes van a decir, si tiene que bajar 10 kilos, es ese número exorbitante por 10. Y no son las kilocalorías, son muchas. A bajar 1 kilo de peso son más de 7.000.
calorías que tengo que quemar para bajar estos kilos. Es decir, nos vemos la